esta computadora. Ahí está. Bueno, comienzo entonces. Cuando vos digas nomás. Voy a ampliar la pantalla. Sí. Bueno, como en alguna oportunidad les comenté, la clase que yo voy a dar tiene que ver con diseño. Ya no es con evaluación de niveles de servicio, capacidad de obras existentes, sino para diseñar una intersección, que sería la parte que quedó pendiente de vías 1, en la cual ustedes aprendieron a diseñar caminos, pero no intersecciones. Entonces, en esta parte de intersección, ahí pide un alumno, Ahí ya le di enter. Ortiz, dicen, ¿ya Sí, ya entró? le di. Ya le di. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver definiciones, clasificación, tipología, ejemplos, etc. Entonces, comenzando por las generalidades, vamos a decir de que obviamente una intersección es un problema que se presenta a resolver de diseño, donde se encuentran o se cruzan dos caminos. Y que la facilidad que le dé la intersección diseñada tiene que ver con el resultado del camino. También cada una de las ramas que accede se llaman ramas. Entonces, dos carreteras que se cruzan, obviamente, tienen 4 ramas. ¿Qué tipos de intersecciones hay? Y bueno, hay intersecciones que son a nivel, que ya vamos a ver para qué volúmenes, para qué TMDA nos sirven para resolver. Hasta cierto TMDA de las rutas intervinientes, obviamente se puede hacer una canalizada o se puede hacer una rotonda si es un poco mayor, y ya cuando supera determinados volúmenes de tránsito, ya hay que ir a intersecciones a distinto nivel, distribuidores, intercambiadores, enlaces, que por supuesto a distinto nivel requiere tener al menos un puente, un nivel diferente, como vamos a ver más adelante. Bueno, en relación a la separación de las trayectorias, hay dos tipos de separaciones, que son la temporal, son para las intersecciones a nivel, en donde las reglas pueden ser, por ejemplo, la prioridad a la derecha, señalización de prioridad, cero, pare. Eso fundamentalmente se utiliza en intersecciones canalizadas y se utiliza también en rotondas. Esto da buen resultado para intensidades que no son elevadas, obviamente. Y también están semaforizadas en zonas urbanas y en zonas suburbanas también las rotondas, que en principio no se deberían semaforizar. El ingeniero Villaín les puede contar qué es lo que hacen en España. Bueno, también existen separaciones espaciales que tienen que ver con las intersecciones a distintos niveles. Puede ser un cruce puro, sin ramas de conexión, pueden ser distribuidores, caminos transversales, desnivel a ramas de conexión. Entonces, volviendo sobre una parte anterior del apunte, eso que les muestro en celeste, eso es parte del curso de la materia Diseño Geométrico, que es parte de la maestría en Rosario, al cual yo fui, me mandó la facultad, y es una continuación, en alguna medida, de la propuesta 2010 que ustedes ya vieron cuando vieron IASU, ¿no? A través del ingeniero Ingeniero, disculpe, no Julio. sé si se está viendo o yo nomás no veo. No se ve, Roberto. Hacele un enter a ver. No se está viendo. ¿Se ve? Yo sí veo. Ahora sí, sí, sí.
Bueno, No, entonces acá repetimos un poquitito que son dos caminos que se unen o se cruzan. Y la eficiencia de una red de caminos depende de la calidad de la solución que le dé. ¿Qué factores van a intervenir para determinar las características y el tamaño de la intersección? En primer lugar, el tránsito. Y ahí les agregaría que hay un censo, que ustedes todavía no vieron, que es un censo de giros, que vamos a ver más adelante, que es imprescindible para diseñar una intersección. También intervienen las características físicas, que tienen que ver esencialmente con el terreno, pero también tiene que ver con el nivel de la ruta. Es decir, si son una intersección entre una autopista o autovía y una ruta común, o si son dos autovías, o si son dos autopistas. Los factores económicos, obviamente, van a tener que ver con el espacio que ocupan. Ese es otro tema. Por ahí en zonas rurales puede no ser problema, pero sí pasa a ser un problema cuando son en zonas urbanas porque hay que hacer expropiaciones importantes. Y finalmente los factores humanos que tienen que ver con el comportamiento habitual, digamos, un tema que ustedes conocen, el FP, de las personas que conducen en la zona donde vamos a diseñar. Bueno, el tránsito es factor fundamental, ya lo dijimos, y puede ser un tránsito directo, puede ser un tránsito de intercambio. El tránsito directo, obviamente, es el que pasa por la intersección y sigue de largo. De todas maneras, todas las intersecciones funcionan como reguladoras de velocidad, tanto llegando a la intersección de acceso a un pueblo, una canalizada, digamos, como a una rotonda, ustedes tienen que bajar la velocidad. Y el tránsito de intercambio es el que sigue una vía que no es la prolongación de la que venía. Obviamente apuntamos, como se dijo al principio de la materia, a un tránsito ininterrumpido. Las características físicas, bueno, también podríamos agregar entonces el ángulo de intersección y el diseño de los caminos que cruzan, o sea, el nivel de los caminos. Las distancias de visibilidad también, sobre todo en las zonas de topografía ondulada. Los factores económicos, el costo del terreno, el costo de las mejoras, bueno. Los factores humanos, por supuesto, el manejo de los conductores. Y acá podemos hablar entonces que existirían 4 zonas que vamos a ver en un gráfico que corresponden a cruces a nivel del tipo T o del tipo I. Puede también entrar dentro de ese grupo las rotondas a nivel. La zona 2 que corresponden a intersecciones donde ya interviene por lo menos una vía de 40.000 vehículos, lo cual es una autopista, o podría ser un multicarril también. Entonces, cuando ya tenemos una autopista en la intersección, ya estamos en la zona 2. La zona 3 son justamente las de más de 40.000 vehículos en ambas arterias que se cruzan y que, por supuesto, reclaman un tipo de solución de nivel superior, como podría ser, por ejemplo, el acceso norte a la capital o podría ser el acceso oeste, ambas sobre la General Paz. Y la zona rayada es una zona de incertidumbre que, de acuerdo a las características, ustedes pueden, voy a pasar un poquito acá, al gráfico que es representativo de los volúmenes de los que estábamos hablando, de vehículos por día. Entonces, dentro de una arteria con 25.000 y acá con 25.000 la otra, yo puedo tener intersecciones de calles, avenidas, simples cruces a nivel, todas con señalización adecuada o semaforizada. Después, a partir de 40.000, ya tenemos una autopista interviniendo. Y si la otra no supera los 25.000, bueno, vamos a ir a medida que va aumentando la secundaria, sería en este caso, porque esta tiene un menor volumen, a medida que va aumentando esta secundaria,
nosotros podemos pasar de un puente simple a un diamante, ¿no? Es decir, que para 40.000 en una dirección y para 25.000 en la otra, ya tenemos que pensar en un diamante o en un trébol en realidad, ¿no? Cuando ya tenemos cubiertos estos volúmenes de tránsito, o sea, sería 65.000 vehículos en total. Hay una zona de incertidumbre donde uno puede jugar con los tréboles, diamantes y otros tipos de soluciones, ambas a distinto nivel. Y finalmente entramos en el grupo 3, que fíjense, para más de 40.000 hasta 100.000, y para 40.000 hasta 100.000, ¿no es cierto? Ya tenemos intersección de dos autopistas, por lo cual podríamos llegar a utilizar en algún momento un trébol de 4 hojas en la intersección de dos autopistas en función del comportamiento del tránsito, y acá va a aparecer el famoso entrecruzamiento del que les habló el ingeniero Biain. Pero evidentemente ya estamos en altos volúmenes de tránsito y esto genera intercambiadores denominados de alto riesgo, que son, como les dije, pues además de lo que pueden haber en otros países, dentro de nuestro país tendríamos el acceso norte y el acceso oeste en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, ahí hay un alumno para admitir, ya. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cruce vivo? ¿Cuáles son todos los puntos de conflicto que tiene una intersección a la cual no se le ha dado una solución vial, un diseño vial? Bueno, vamos a tener 3 tipos de conflicto. Divergencia, que es el vehículo viene por acá y detrás viene el otro, reduce la velocidad para girar a la derecha y puede ser, como decimos vulgarmente, llevado o puesto por el que viene atrás. Esos son las divergencias. Si logra hacerlo sin ningún problema en la divergencia, puede tener un problema en la convergencia cuando se encuentra con el que está cruzando por la transversal o el que está haciendo un giro a la izquierda. Esos son los puntos de convergencia. Ahora, si nos fijamos, acá tenemos de convergencia 8, de divergencia 8, pero ¿cuáles son los más peligrosos, que producen más muerte y producen mayor costo también en materiales y todo lo demás? Los cruces vivos, digamos. Y en ese terreno tenemos no solo los cruces directos, sino los 4 giros a la izquierda que se producen en todas estas direcciones con los cruces vivos y entre sí inclusive los giros a la izquierda. Acá hay 2 giros a la izquierda, en este punto se interceptan a 90 grados con la correspondiente peligrosidad. Entonces, el diseñador lo que tiene que tratar es de buscar soluciones que reduzcan la cantidad de muertos que puede producir una intersección viva sin tratar. Claro que cuando es en T, la cosa ya se achica bastante, porque tenemos 3 de divergencia, 3 de convergencia y 3 de cruce. También vamos a introducir en detalle. Y llegamos a la rotonda. Y la rotonda tiene 8. Ustedes van a decir uno más, uno menos. No, pero la importancia es que solamente tiene convergencias y divergencias y 0 de cruce. Por eso es que los españoles utilizan tanto en las zonas suburbanas, digamos, de su territorio, y otros países también, ¿no es cierto? Ahora estamos empezando a utilizar. Pero este tipo de rotondas, que ahora es la última moda en el diseño, digamos, se llaman rotondas modernas. ¿Por qué son modernas? Porque tienen diámetros muy pequeños. Si bien producen una molestia a los que van por la principal, porque cuando ustedes tienen una principal y una secundaria, siempre tienen diferencias de velocidades. Una puede llegar a tener hasta 130 si es una autopista,
y la otra podrá tener 110 o 80, entre 80 y 110, si es una ruta común, nacional o provincial. Entonces de allí la importancia de este tipo de soluciones. Y no son como la mayoría de las que conocemos acá, que son más grandes, que existen ya desde hace años, donde el concepto era que la capacidad de la rotonda era función del entrecruzamiento y por eso las hacían tan grandes. Y que ahora se denominan círculos de tránsito. Entonces las rotondas modernas son de pequeño diámetro y los que son de gran diámetro se llaman círculos de tránsito. Eso vamos a volver a ver cuando dé rotonda, que es otra parte de la materia. Bueno, entonces les hablaba de que acá hay un censo de tránsito que ustedes todavía no vieron y que en el caso del práctico que yo les voy a dar después, más adelante, es un práctico que para tranquilidad de ustedes no van a tener que resolver, porque en definitiva es una enunciación del procedimiento que tiene que hacer un proyectista a partir de la información que va recibiendo para llevar adelante un diseño y que en el práctico que me tocó sí hacer a mí para aprobar la materia esa en Rosario, me dieron una del tipo T que tenía estos volúmenes de tránsito. Entonces era la ruta 188 de San Nicolás a Pergamino, que interceptaba o que se encontraba con la ruta de Rosario y que tenía estos TMDA, que ustedes ven acá, que corregidos por el K que ustedes ya conocen para convertir en vehículos por hora, me dan estos tránsitos que ustedes ven acá y que a su vez estos tránsitos estaban evaluados en cuántos vehículos siguen derecho, en cuántos vehículos doblan a la derecha, en cuántos vehículos giran a la izquierda y se suman con estos que doblan a la derecha, todo relacionado con el total del tránsito en vehículos por hora en los ábacos que les voy a mostrar más adelante para determinar qué tipo de rama o no, o de giro a la izquierda justificado o no, voy a tener que usar en el diseño de mi intersección. Entonces eso lo vamos a ver un poquito en el práctico después, pero sepan que sin esta información no podemos resolver una intersección. Bueno, acá vemos una intersección. Acá primero tenemos una canalizada, un cruce canalizado, donde hay un giro a la izquierda de este lado, hay un giro a la izquierda de este otro lado, con lo que se llama una dársena de espera para giro a la izquierda. Hay estas isletas que son de ordenamiento, direccionales, digamos, que dirigen el tránsito. Y tenemos después una intersección en forma de T, que tiene una isleta en forma de lágrima, se llama, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Que si ustedes ven en la fotografía, acá viene un vehículo por la principal y se mete en esta dársena y espera, no se confundan con este porque este está circulando para allá, igual que este vehículo. Cuando este pasa, si hay un camión acá esperando en esta dársena, aprovecha la facilidad que le da la isleta en forma de lágrima para girar hacia la ruta provincial número 32 que lo lleva a Rosario. También otro tipo de soluciones es una rotonda, pero las rotondas son la solución ideal para 4 ramas en tanto superen los TMDA de una intersección canalizada, pero la solución pueda seguir siendo a nivel. Cuando entramos todavía a distinto nivel, es otra parte de la materia. Entonces, bueno, acá tenemos, y acá también podemos ver, adelantándome un poquito, esta rama de salida
va a tener acá lo que se llama una rama de aceleración, porque por lo general esta secundaria tiene una velocidad menor que la principal. Entonces el vehículo que sale de la secundaria y se suma a la principal tiene que tener esa rama de aceleración, que ya vamos a ver más adelante cómo se diseña en base al plano OB2, para poder alcanzar la velocidad de la principal e insertarse en el espacio disponible que cuenta. De la misma manera, para evitar la fricción por divergencia, el que viene de aquel lado tiene que tener un carril de desaceleración para que el de atrás no se lo lleve puesto, como dijimos, y pueda doblar a la izquierda. Ustedes ven que estos radios son mucho menores que los radios que ustedes utilizaban cuando diseñaban un proyecto vial. Por lo tanto, no va a poder tener tanto peralte, bueno, cosas que vamos a ir viendo. Seguimos. Bueno, acá tenemos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la imagen anterior? ¿Cómo? ¿Me repetí? Una consulta sobre la imagen anterior. ¿Sí? ¿Volvemos? Pero si puede poner, porque ahí en el punto D no me quedaba claro si el camión o colectivo ese invade el carril contrario para arriba. No, por eso aclaré que este colectivo que está acá viene igual que este auto. Este auto se ve bien hacia dónde se dirige. ¿Ah? Va de arriba para abajo. El colectivo Sí. este está en el carril del otro lado. Este no tiene problema de giro a la izquierda, porque para girar a la izquierda tendría que tener una ruta de este lado, tendría que ser un cruce en vez de una T. Este es un vehículo que está circulando en esta dirección, nada más, que apareció en esa foto. El que va a girar a la izquierda es uno que viene de este lado, se ubica en la dársena, como si viniera por acá, que lo vamos a ver, volver a ver. Sí, ahí entendí. Y después que este termina de pasar, gira a la izquierda aprovechando la facilidad que le da esta isleta en forma de lágrima. Profe, Sí. ahí entonces esa dársena es exclusivamente para el giro de la izquierda. Esa dársena es para, lo vamos a ver más adelante, pero es exclusivamente para que gire, para que espere el vehículo la oportunidad que le dan los vehículos que vienen de frente y gire a la izquierda. Esto es algo que llamamos raqueta, que es una intersección canalizada en forma de T. Después vamos a ver el tema del ángulo con que se tienen que producir las intersecciones canalizadas. Esta es esto se llama raqueta cuando es a nivel, y cuando el puente pasa por arriba se llama trompeta, ya es de distinto nivel y está en otra categoría. Pero les quería decir de que esto se podría parecer, si hubiera tenido esta rama de aceleración y esta otra ramita de desaceleración, al acceso al aeropuerto de Corrientes, que es el Cambá Punta, que tiene una entrada de este tipo. Claro, acá estamos hablando de rutas comunes, que era lo que era la ruta 12 frente a la entrada al aeropuerto a Corrientes, de 2 carriles. Ahora se está ampliando a 4 carriles. Así que yo tengo serias dudas de que este sistema pueda funcionar cuando sean 4 los carriles, salvo de que a alguien se le ocurra poner una semaforización, porque diga que está todavía en zona suburbana o algo así. Lo ideal, por supuesto, sería que hiciera una trompeta, es decir, que esto venga, suba, pase por arriba y baje del otro lado, porque si bien en la entrada al aeropuerto en este momento puede tener bajo TMDA, supongo que irá creciendo en el tiempo. Esta es una intersección en forma de I, sería para el caso de una suerte de triángulo. Acá está la raqueta, ¿eh? O sea, si bien en el aeropuerto ustedes entran así derecho y no hace esta rectificación, ya vamos a ver que cuando la secundaria intercepta la principal en un ángulo inferior a 70 grados, es necesario rectificarla
para que en lo posible la intercepte a 90 grados. Entonces, esta podría ser más exactamente el acceso al aeropuerto de Corrientes, donde ustedes vienen, hacen una suerte de rulo a nivel, esperan acá, no hay semáforo, no hay nada, y cuando le dan oportunidad a los que cruzan en dos direcciones opuestas, cruzan enfrente y se mandan al aeropuerto. Entonces acuérdense que a nivel se llama raqueta. Acá tenemos el tema de la ubicación de las rutas, los ángulos y las intersecciones. Fíjense lo que les decía recién, cuando el camino secundario tiene un ángulo inferior a 70 grados, tiene que ser rectificado antes de la intersección. Y eso se puede hacer de esta manera o se puede hacer de esta otra manera. ¿Qué pasa cuando es mucho más chico el ángulo? Es decir, un ángulo de 30 grados. Se interceptan dos rutas con un ángulo de 30 grados. Entonces la solución la tienen que dividir en dos intersecciones en forma de T, que intercepten con un ángulo que esté entre 70 y 90 grados, la principal. Siempre llamándole a esta la secundaria, camino secundario. Ya sea que arremeta de este lado o que arremeta así de este otro lado. Ahora, en ese caso van a tener que tener en cuenta que esta T, cuando la resuelvan, también va a tener que tener una rama de aceleración para sumarse a la principal, y esta rama también va a tener que tener una rama de aceleración para sumar. Entonces, ustedes tienen que tener una distancia suficiente para poder realizar este reemplazo de un cruce de dos rutas por dos en forma de T. Bueno, las intersecciones de cuatro ramas y de más de cuatro ramas. Como les dije, para las de cuatro ramas son ideales para solucionar el problema de las rotondas. Una rotonda moderna en cuatro ramas que no necesariamente tienen que ser ortogonales. Anda perfectamente. Pero cuando se suman un par de ramas más, también tenemos que buscar este tipo de artilugio recurso. Es decir, a una distancia prudente, ya modificar el alineamiento de estas ramas y tenerlo a 90 grados y después sumarlo. Por supuesto, vamos a elegir las dos que tengan el TMDA más chico. Pero está porque van las dos del mismo lado. Pero ¿qué pasa si cruza directamente como esta? Bueno, es más o menos lo mismo que en el caso anterior, pero están separadas. Y acá ya tenemos una de 8 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya se complejiza un poco más la solución. Todo esto vale para una intersección a nivel cuya suma de tráficos no supere lo que puede atender una rotonda a nivel. De hecho, que ya esto no es una canalizada. Podría ser una canalizada, pero ya vamos a ver que en las canalizadas podemos atender 6.000 vehículos en una rama o en una dirección y 6.000 en la otra. O sea, 12.000 en total. Por encima de 12.000, la canalizada se queda afuera. Acá les voy a mostrar rápidamente algo que voy a dar en la segunda parte, pero que tiene que ver con los distribuidores, que ya dijimos que son todas intersecciones a distinto nivel. Entonces acá lo primero que yo veo es esta que es una trompeta. Fíjense que acá ya la principal se convirtió en un multicarril o una autopista, por lo tanto la secundaria que llega en forma de T tiene que pasar por un puente por arriba. Entonces, a distinto nivel, trompeta, al mismo nivel, raqueta.
También tenemos otro caso de los más simples, como tenemos acá en la avenida Sarmiento y la Nicolás Avellaneda, la ruta 16, donde existe una rotonda porque la avenida continúa, y por encima de la rotonda pasa un puente por donde pasa obviamente la ruta 16. Esta es una rotonda, digamos, en 2 niveles. Bueno, después podríamos venir, a medida que vamos aumentando la categoría, digamos, a un diamante. El diamante es una solución que ustedes van a ver en la mayoría de las autopistas, que como ustedes saben, no pueden tener accesos directos como tienen los multicarriles. Y bueno, pueden estar en este caso, la ruta pasa por abajo, pero puede pasar por arriba. ¿Y dónde ven todos estos diamantes? Bueno, en la autopista que va de Rosario a Buenos Aires, ustedes van a ver que todas las rutas que atraviesan esa autopista, Rosario a Buenos Aires, pasan por arriba la mayoría, ¿no es cierto? Y son de este tipo. Pero, ¿qué problema tiene el diamante? El diamante, el problema que tiene es que cuando el vehículo sube acá, para hacer el giro a la izquierda, porque no lo puede hacer en la autopista de otra manera, lo mismo tiene un cruce que se da con el que puede venir de frente, o una convergencia con el que está pasando en este sentido. Ya vamos a ver más adelante que una forma de aliviar esto es poner una pequeña rotonda acá que elimina el cruce directo, digamos, y lo reemplaza por 2 fricciones de convergencia y divergencia, como les mostré anteriormente. O sea que a medida que vamos, tenemos bajo volumen de tránsito, alto volumen de tránsito, bien. Ya cuando tenemos cruces de autopistas, ya tenemos que pensar en un trébol de 4 hojas, digamos, o 4 rampas. Y que va a requerir, como les mostró el ingeniero Beaín cuando dio entrecruzamiento, de un carril adicional en los carriles. Esto podría ser también el cruce de 2 rutas con un tránsito importante, que quieran resolverlo porque disponen el espacio de La Plata, en forma de trébol, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente esto es una necesidad, o sea, no hay otra posibilidad, cuando se trata de 2 autopistas o un multicarril con una autopista, y siempre es necesario que tenga un carril adicional acá para que se produzca el entrecruzamiento. Es decir, que si esta tiene 2 carriles para allá, tendrá un tercer carril desde esta punta hasta esta punta para que se produzca el entrecruzamiento. Y también lo tendrá que tener del otro lado, y también lo que tendrá que tener en la de arriba, si son autopistas o multicarriles, y de este lado también. O sea, en la zona de la intersección a distinto nivel para tránsitos superiores a 25.000 vehículos en cada rama, ya tienen que buscar ese tipo de solución. Y luego, bueno, ya tenemos enlaces directos, dice acá. En este caso es una mezcla de un trébol de 4 hojas con una que es mucho más importante. Y puede ser una ruta común o puede ser otra de mayor importancia, una mayor jerarquía. La jerarquía le da el TMDA. Vamos a volver sobre esto más tarde. Pero ahora vamos a encarar específicamente una intersección canalizada. Y acá tenemos esta gráfica que, si miramos acá arriba, me dice 6.000 TMDA hasta 6.000. Y si miro el camino secundario, TMDA hasta 6.000. Quiere decir que las intersecciones canalizadas
pueden atender hasta 12.000 sumados en las mismas direcciones. Pero además, tenemos que saber, de acuerdo a los TMDA que tenemos de la intersección de dos rutas, ¿qué tipo vamos a utilizar? Si el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4. ¿Mm? Y eso lo vamos a hacer con los censos de tránsito. Si tiene 4.000 y 2.000, bueno, tendrá ya que ser una de tipo 4. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá. Hasta 200 en la secundaria, un tránsito muy bajo, y hasta 1.000 en la principal, un tránsito relativamente bajo. Ustedes pueden resolver cuál con el tipo 1. ¿Cuál es el tipo 1? Ahí apareció el tipo 1. Fíjense qué sencilla que es. Está la principal con un tránsito menor a 1.000 y está la secundaria con un tránsito menor a 200. Entonces eso lo arreglo simplemente poniendo una curvita con un radio de 15 metros tangencial a los bordes del pavimento. Si es una T de esta manera y si es un cruce de esta otra manera, pero siempre con 200 y 1.000, que son tránsitos muy bajos. Luego tenemos el tipo 2. Acá ya empezamos a utilizar curvas, digamos, con abocinamiento y con 3 radios. Un radio de 36, uno de 12, más chiquito acá, y uno de 60. Esto ya, digamos que es el pre-rama de aceleración, o por lo menos es una mayor superficie. Y acá también, si es en T, tiene un ensanche. Acá hay un cruce, dentro de estas condiciones, donde la secundaria de este lado es de menor importancia, entonces lo arreglo con un radio de 15 metros y de este ya le pongo 3 radios. Y esta otra que es de mayor jerarquía, digamos, y ya le pongo 3 radios arriba, 3 radios abajo, o sea, es el tipo 2C. Entonces ahora vamos al tipo 3. El tipo 3 ya tiene un carril auxiliar para giro a la izquierda. En el caso de la T, el vehículo que viene de este lado tiene que girar a la izquierda, más allá de que esta parte ya tiene el abocinamiento y todo eso para el giro a la derecha, puede esperar acá la oportunidad para hacer el giro a la derecha, pero no está canalizada para nada. En el cruce ya tiene 2 espacios porque tiene que girar el que viene para acá, y el que viene de este lado tiene que poder girar para allá. Siempre con tránsitos muy bajos en la secundaria. Y acá la diferencia es que acá está abocinado de este lado y abocinado de este lado. Acá está abocinado solamente de un lado. Y tiene también, fíjense, tiene 1, 2, 3 carriles más otro 4 carriles. Y finalmente llegamos a la del tipo 4, que es la que más se utiliza últimamente, en donde aquí vemos en detalle lo que me preguntaba un alumno hoy. Esta solución, esta también es otra, pero esta es mejor porque esta tiene este tipo de isleta, que ya la vamos a ver en detalle un poquito más adelante, que le permite a un vehículo pesado ponerse en espera acá para girar a la izquierda. Yo mejoraría esta intersección en el caso de ser el práctico que me tocó a mí con una lágrima, porque imagínense que esta era una principal, una ruta nacional, y esta era una secundaria, pero que llevaba a Rosario, que tenía muchos giros a la derecha y seguramente a la izquierda también. Cuando es un cruce, ustedes tienen que tener en forma simétrica la misma isleta del otro lado. Pero cuando no es un cruce como el ejercicio que vamos a ver, puede no tenerlo. O tenerla de otra manera, como le voy a mostrar una fotografía más adelante. Acá está de vuelta ya esquemáticamente. Entonces,
Fíjense, tenemos un carril de adelantamiento. Tenemos un carril de espera para giro a la izquierda. Del otro lado, como es un T, no necesito tener esta isleta. Entonces, sí tengo un carril de giro a la derecha, que es un carril de desaceleración. Porque por lo general, como dije anteriormente, esta puede tener 110 y esta 80. Entonces, el vehículo tiene que pasar de 110 a 180 y entrar más despacio para no tener un problema de convergencia acá. Y también tiene isletas, bueno, divisorias. Acá tiene un carril de aceleración. El carril de desaceleración también está acompañado por una cuña, igual que el carril de aceleración, donde este tiene que pasar de 80 a 110, y para eso tiene que tener un tramito paralelo para que antes de la cuña pueda insertarse en el tránsito. Bueno, entonces ahora empezamos a estudiar los movimientos de giro. El primer punto es a la derecha y están directamente relacionados con la velocidad. Si la velocidad de giro a la derecha va a estar debajo del 15% o hasta el 15%, eso me da un giro sin canalizar y lo resuelvo con un radio relativamente pequeño, hasta 15 kilómetros por hora. Para más de 15 kilómetros por hora, hasta 25, ya me conviene separar un movimiento del otro movimiento. Y si no se quiere aumentar excesivamente la zona pavimentada. Ustedes saben que eso tiene un paquete estructural abajo que cuesta plata, a los efectos de encauzar las isletas. Y si va a ser mayor la derivación, la salida hacia la derecha, de 30 kilómetros por hora o más, ya hay que diseñar un ramal como el que hemos estado viendo, que seguramente va a tener un carril de aceleración para insertarse en la principal. Y si no, ya hay que utilizar distribuidores. Entonces, en función de ese censo que yo le mostré más arriba, ustedes tienen que ver cuáles son las intensidades horarias del tránsito total y cuáles son las intensidades de giro a la derecha, determinar cuál es la solución más aconsejable. Entonces, este es un gráfico que nos enseña. Entonces, vamos, por ejemplo, a ver un poquito allá ese censo que les mostré. Oh, ¿me pasé? No tengo el link como hace Viaín, todavía no llegué a ese nivel. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá 90 vehículos por hora que van a girar a la derecha. Y tengo 600 vehículos porque es en relación al tránsito total. Entonces, con 660 tránsito total y con 90 vehículos, yo tengo que ver en qué lugar de la gráfica caigo. De este otro lado tengo 120, o sea que van a girar a la derecha y que se van a sumar a los 210 que vienen acá. Entonces veamos qué pasa con el gráfico ese, con esos valores. Si yo tengo 660 por acá y 120 que van a girar a la derecha, tengo que diseñar un ramal. Si yo tengo 90 por acá junto con 300 y pico que creo que tenía el otro, bueno, también me cae más o menos dentro del ramal. Por lo general, si no hay mucha diferencia, se trata de ser, no les digo simétrica la intersección, pero tampoco
Pero bueno, a veces no se da eso, entonces uno podría ahorrar superficie de pavimento, pero entonces ahora nos toca ver cómo estudiamos los giros a la izquierda en las intersecciones. Las 6. Entonces pueden ser de la siguiente forma: no canalizada, como ya vimos, canalizada con lágrima en el camino secundario, que sería hasta la lágrima, canalizada con carril central de espera y giro a la izquierda, que sería esta que está acá. Acá viene el vehículo, espera y giro a la izquierda. Si lo tuviera acá sería mucho más fácil el movimiento, ¿no? Carril de giro semidirecto, sería este el semidirecto, ¿sí? Pero esto no tiene, en este caso, tiene que esperar la oportunidad para cruzarse. También tiene que ver con el censo de giros, ¿sí? En intersecciones T, dice, o rotondas partidas en intersecciones en cruz. Bueno, las rotondas partidas las usan los brasileros, pero nosotros no las usamos porque somos fraguadis, sería ahí, para manejar. Entonces ellos, en cada pueblo, en vez de hacer una canalizada, que es lo que usamos nosotros, para tampoco hacer el tercer carril que vimos, los multicarriles que acá lo usan para otra cosa, para sobrepaso, y no es para eso, tal cual vieron en su momento. Bueno, ellos usan las rotondas partidas porque ya ocupan el espacio que van a necesitar seguramente a futuro para hacer una rotonda moderna, pero nosotros no. Entonces, en los giros a la izquierda, lo que tenemos que evaluar es el tránsito que gira a la izquierda en relación con el volumen de tránsito en el sentido opuesto. Y eso me va a llevar en el gráfico siguiente a elegir si voy a hacer un giro a la izquierda sin canalizar, con canalización con lágrima en el secundario, con carril de giro a la izquierda central protegido o con carril de giro semidirecto a la derecha. Es decir, es la famosa raqueta. Esta, ¿no? Bueno, veamos entonces cómo funciona. Entonces, tenemos dos situaciones, para velocidades menores de 90 kilómetros o para velocidades mayores de 90 kilómetros. Obviamente, a medida que aumenta la velocidad, las líneas se juntan, esto se estrecha, y la solución tiene que ser carril con giro justificado a la izquierda. Entonces, ustedes tienen que hacer la relación, tal cual lo vimos anteriormente, entre esos movimientos que los sacan de ese gráfico de tránsito de giro que hemos visto, de censo de giro, ingresan entonces con el tránsito en el sentido del avance, que es el que gira en definitiva, con respecto a el tránsito que va en el sentido opuesto. Y ahí pueden tirar una paralela, según el porcentaje que les dé, acá, acá, si es menor de 90, o acá, si es mayor de 90, y eso le va a partir en dos partes, digamos, lo que de aquel lado queda son carril con giro justificado, y lo que queda de este lado, no justificado. ¿Está? Bueno, también está para el caso de las canalizadas, los triángulos de visibilidad. Eso ya lo conocen porque lo vieron en vías 1, en donde, por supuesto, cómo se define este triángulo de visibilidad en función de la distancia de detención. Y la distancia de detención es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, si acá tenemos una velocidad de 110 y acá tenemos una velocidad de 80, este cateto va a ser menor y este cateto va a ser mayor. Y midiendo desde el punto de cruce para atrás,
vamos a tener los puntos que van a definir este triángulo de visibilidad que ustedes deben dejar. No puede ser privado, no puede haber ninguna actividad acá, tiene que ser de visibilidad justamente. Puede haber algunos árboles, pero no un monte. Y llegamos al tema de los vehículos. Bueno, como acá estamos entrando en el terreno del AYO, alguien me quiere mandar algún mensaje, acá no sé. Bueno, me banque. Como estamos llegando, estamos usando la clasificación del AYO, ya estamos con identificación americana, en inglés. Entonces, los distintos vehículos que pueden usarse de diseño son vehículos livianos de pasajeros, camión de unidad única, que lo llamamos un chasis, un city bus, o sea, un ómnibus urbano, un ómnibus interurbano, un semi-remolque de WD12, y tenemos el WB15 y el WB19. Por lo general, el vehículo tipo de diseño que se utiliza es el WB15. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, como es americano Ashton, entonces quiere decir wheel se escribe, que quiere decir rueda, B larga, de base se escribe 15. Me está diciendo que es la distancia que existe entre el eje delantero, el semirremolque, y el último eje trasero. Eso para nosotros tiene importancia para poder diseñar el radio mínimo de la rama que vamos a diseñar. Entonces ustedes ven acá que yo tengo la trayectoria del wheelbase 15, y que si mido desde acá, desde la rueda delantera hasta el último eje trasero, tiene 15 metros con 20 centímetros. Y que de acuerdo al ángulo de la intersección, es decir, si fuera 90 grados, me va a decir cuál es el radio mínimo, que por supuesto es mucho menor que los radios que ustedes estudiaron en el diseño de rutas, que son radios mucho más grandes y que ustedes ahí tenían un mínimo y un deseable. Acá van a tener un mínimo y el otro radio que pueden usar sale de una tabla que también les voy a mostrar. Está, pero nunca menos del mínimo. Pero no alcanza solamente con eso, porque como estos son radios muy pequeños en las ramas, lo mismo el camión tiende a caerse. Entonces hay que hacerle un sobreancho. De todas maneras, ustedes el sobreancho ya lo conocen, porque de hecho lo usaban. De hecho, si ustedes trabajan con Civil 3D, cuando abren el cuadro de diálogo para que les diseñe la curva horizontal, el alineamiento de la curva horizontal, les va a pedir el sobreancho que le quieren poner a esa curva. Bueno, acá es un poquito diferente porque las medidas son diferentes. Entonces, si miramos acá, vamos a ver que aparece un término nuevo, pregunta de parcial o de coloquio, que es el retranqueo. ¿Qué es el retranqueo? El retranqueo es una paralela al borde del pavimento, que ustedes saben que tiene que tener 670, o sea, 365, el carril, 365, en donde van a utilizar el radio que vamos a ver más adelante, que inclusive lo pueden sacar del OE2, de manera que ustedes primero van a hacer una paralela al borde del pavimento de un lado y la misma paralela a la misma distancia del borde del pavimento del otro lado, y recién van a construir la curva, ¿no es cierto?, en forma tangencial
a ese retranqueo. Y ese retranqueo va a salir de una tabla donde también aparece inclusive el radio mínimo. Lo cual no quiere decir que ustedes tengan que usar el radio mínimo de esa tabla, sino que venimos acá y dice, bueno, borde de calzada, entonces, para un vehículo de WD15 con un ángulo de giro de 90 grados, el radio que yo necesito mínimo son como 18, 19. El retranqueo, es decir, la separación, es 1,20 m y aparece otra cosa que se llama cuña, que la cuña la tienen que construir en una relación de 15:1. ¿Por qué? Porque ustedes quedan, la parte interior de la curva quedó separada 1,20 m del pavimento y ustedes tienen que usar, ¿no es cierto? Si tienen 15:1, quiere decir que para 1,20 m van a tener que entre 15 y 16, 17, 18 metros utilizar para que la cuña sea tangencial al pavimento existente. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, Inge. Sigo entonces. Bueno, los elementos de canalización son las isletas. La isleta es un área, ¿no es cierto?, que controla los movimientos vehiculares y sirve, por supuesto, para refugio peatonal. Ustedes van a ver en los cruces que el peatón tiene que cruzar por ahí, está la zona rayada, y tiene la posibilidad de pararse en la isleta antes de cruzar la otra rama. Los objetivos del diseño son reducir el área pavimentada, que ya dijimos que cuesta mucha plata, separación de los puntos de conflicto, de manera que el conductor deba tomar una decisión por vez, el control de los ángulos de maniobra, eso se mejora mucho con la famosa lágrima, la regulación del tránsito, la protección de los peatones, también sirve para protección y almacenamiento de vehículos que deben girar y o cruzar. Es decir, el que está entrando por la lágrima, el que va a hacer el giro a la izquierda de la principal a la secundaria, espera en la dársena espera. Pero el que va a entrar y tiene que girar a la izquierda de la secundaria a la principal, tiene que ponerse a la par de la lágrima y esperar su oportunidad para poder hacer el giro a la izquierda. O sea, por eso hace de protección y almacenaje de los vehículos que deben girar o cruzar. Cruzar el que va a la izquierda. Y finalmente, para ubicar el señalamiento vertical. Ahí ponen ceda al paso, pare, espere, bueno, etcétera, etcétera. Las isletas se clasifican en varios tipos, ¿no es cierto? Las direccionales, que dirigen los movimientos, el giro A y D, las separadoras de tránsito, que dividen las corrientes vehiculares, como son esta y esta también, esta ya es como una dársena de espera, los refugios peatonales también, puede ser esta, ¿sí? Bueno, esos son los distintos tipos. Entonces vamos a empezar a analizar un poquitito las isletas triangulares con cordones sin banquina. Lo conveniente es siempre, en principio todas estas triangulares tienen que tener un radio redondeado, la parte física, con un radio de 0,50 a 1 metro. Todas las puntas tienen que estar redondeadas de esa manera. Pero además no tienen que estar al borde del carril, sino que tiene que haber una zona pintada. Inclusive acá en la rama de desaceleración también. Acá no se ve por la escala, pero esto hasta acá, casi hasta donde está terminando esta isleta, tiene una pintura que define el ancho del carril de la rama a 30 centímetros de la
isleta. Y esta pintura acá sirve, entre otras cosas, para que alguno que se haya equivocado y se arrepintió pueda rectificar su dirección. Entonces estas son rayas pintadas. Son isletas de lados desplazados. ¿Está? Bueno, acá más o menos dice lo mismo que yo les dije. Inclusive acá en esta parte de abajo dice que justamente para evitar las equivocaciones, evitar maniobras erróneas, ¿cierto? Pero en definitiva el tratamiento de los bordes de la isleta está más detallado acá, si ustedes lo quieren. Después también están las partidoras como esta. Esto lo usamos mucho nosotros en curva, ponemos doble raya amarilla y listo. Y esta que es, digamos, la chica bonita de la intersección canalizada, porque como vimos, facilita la lágrima todo lo que tenga que ser giros a la izquierda desde la principal hacia la secundaria. Y eso es importante que lo puedan hacer rápidamente, porque la velocidad en la principal siempre es mucho mayor y eso le da menos tiempo para el giro a la izquierda. Y llegamos a la isleta, esta que es para favorecer el giro a la izquierda, que está totalmente estudiada y dimensionada y que cuenta con una zona de aproximación, una zona de un ancho predeterminado y todo eso, una de transición que sirve para una desaceleración y una zona de espera, en donde esta zona de espera tiene que ser como mínimo para que entren un par de camiones, en espera para hacer el giro a la izquierda. Este es otro modelo, pero tiene el mismo concepto de funcionamiento. Bueno, si ustedes se fijan acá, la longitud que tienen esas isletas centrales es importante. Para velocidades de 100 o más kilómetros tienen como 240, más 90 acá, son como 330 metros. Por eso les decía yo que si hacen 2T para solucionar un problema de intersección con un ángulo muy pequeño, bueno, estaba mirando cuántos se aburrieron y se fueron. 11 tenemos hasta ahora. Vamos bien. Bueno, necesitan bastante espacio para reemplazar un cruce con un ángulo muy pequeño por 2T, como ya les mostré anteriormente. Luego, acá está, por ejemplo, en función de la velocidad con la que van a diseñar, la rama, perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo damos con la hora? 6:18. Bueno, voy a terminar enseguida. Entonces, en función, por ejemplo, para una velocidad de 50 kilómetros, o sea, el que viene a 110 tiene que pasar a 50. Fíjense que el peralte que ustedes le pueden dar no es muy importante porque no tienen desarrollo suficiente para subir el peralte y bajar el peralte, como tendrían en la ruta. El radio mínimo que ya le pide son 100 metros, no es poco, porque si bien para esa velocidad, ¿no es cierto? Si bien hay que ver si el triángulo de visibilidad me da el espacio para hacer un radio de 100. Y esto al 8%, olvídense, totalmente prohibido. Después vienen los anchos de calzada, que son función de también el radio que ustedes eligen.
Para esto, bueno, corresponderán, según el caso, los vehículos que pueden ser ajustables de acuerdo a lo que dice esta tabla. Y finalmente tenemos el OB2. Otra pregunta de parcial o de coloquio, por lo menos. ¿Cuáles son las ramas de variación de velocidad y de qué plano se pueden sacar en una intersección canalizada? Entonces, ¿qué me da el plano OB2? Me da la rama de aceleración, que tiene que ser paralela, ¿no es cierto?, con una cuña para incorporarse a la principal. Y me da los valores acá en esta tabla. Fíjense que esta de arriba es en función de la velocidad con la que entro. Y también me da una rama, la longitud, las medidas. Por lo general las medidas se toman a partir de la nariz física de la isleta triangular. Así se acostumbra en nuestro país. Y las medidas que necesito para hacer un carril de desaceleración para entrar en la rama. Aquí para salir de aceleración de la rama de la secundaria y acá para entrar a la secundaria de desaceleración. Entonces acá ustedes tienen inclusive la longitud de la cuña. Acá donde dice transición, que se refiere a la cuña. Y acá están las longitudes en función, nuevamente, de el radio o la velocidad. No veo muy bien ahora. Lamentablemente no tengo otra cosa más grande para mostrarse. Entonces, ¿cuáles son los carriles de variación de velocidad para una intersección canalizada? Ya saben. ¿Dónde salen? Bueno, acá hay otro. Para mí sigue siendo muy chiquito. Está un poquito más claro. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver ustedes una intersección, un cruce, donde tiene giro a la izquierda para todos los lados. Entonces, tiene dársena de espera, dársena de espera, dársena de espera, dársena de espera. Siempre dentro de los TMDA que admite una canalizada. Acá se ve ya la obra realizada, con iluminación. El que viene de aquel lado tiene una dársena de espera para girar a la izquierda y entrar a esto que puede ser el acceso a un pueblo. Y el que sale del pueblo puede también utilizar esta parte de aceleración. A veces no es compartido esta forma de aceleración porque dicen algunos diseñadores que lo único que logras es trasladar el problema más adelante. De todas maneras, ustedes acá también tienen un carril de desaceleración y de este lado también tienen un carril de aceleración, que se distorsiona un poco en la foto por la posición del fotógrafo. Bueno, acá tenemos wall-ride que se utilizan para hacer una isleta urbana. Esto podría ser un multicarril, ¿no es cierto?, donde el giro a la izquierda no corresponde, entonces la isleta esta con parterre central sirve para evitar el giro. Después siguen acá, no sé si con un New Jersey o algo parecido. Acá no alcanzo a ver bien si esto es pintura o sobrelevado, pero en alguna medida le está indicando que el giro a la izquierda o el sobrepaso está prohibido. Y finalmente una construcción de una isleta, dice acá, o podría ser de una rama. Es una fotito de ahora. Profe, yo tengo una consulta ahí. Sí. En la imagen anterior que había mostrado usted, que eran como una especie de conos sobre las líneas dobles, digamos, amarillas. A ver. Esa, la de ahí. Esa. Acá en Santa Fe, cerca de Crespo,
hay algo similar, pero en vez de haber ese estilo como está ahí, tienen tipo bochas, bochitas de cemento una al lado de la otra. ¿Eso sería más o menos similar o no? Y sí, después habría que ver cómo juega eso cuando ustedes hagan la evaluación de la capacidad, ¿no es cierto? Por el nivel de servicio, pero en alguna medida lo que está impidiendo esto es un sobrepaso, Exacto. una curva o un giro a la izquierda, obviamente, ¿no? Sí, Las condiciones que ponen. la leyenda cuenta de que en ese lugar el hijo de un capo ahí se mató en esa curva. Entonces, como tenía tanta influencia, este tipo agarró y hizo sobre la ruta nacional unas bochitas así de, qué sé yo, algo de 15 centímetros de altura, una al lado de la otra, sobre la línea doble para que no haya sobrepaso, digamos. Mira, Pero no sé. yo soy Eso. partidario porque hasta los World Race son terriblemente peligrosos. Acá en una curva unos muchachos se llevaron por delante un World Race y perdieron las piernas, fue un desastre. Así que yo Si soy no, pregúntele partidario. al ministro que se... O ponés pintura que respeten o se jodan, o ponés un New Jersey y no van a tener otra alternativa que respetarlo, porque si no, van a destrozar el auto y se van a destrozar solo. Yo soy partidario de eso, ¿viste? O poner un impedimento físico polenta, ni siquiera te digo una de esas chapas, que se llaman guarday, o si no, pintalo y pone un control de tránsito que le haga una buena boleta si no cumple, ¿viste? Esa es mi opinión. Lo demás es peligroso. Rolly, cortamos acá. Sí, Bueno, sí. escúcheme una cosa, dado que la hora se fue. Ya que estamos hablando algo de accidente, si no, los correntinos hoy tuvieron un accidente bastante serio ahí en la zona de Empedrado. No sé si se enteraron. Una camioneta Amarok, según lo que dice la policía, a 230 kilómetros por hora se comió un camioncito. Lo Contra eso, juntaron en cuchara ese profe. contra eso no podemos hacer nada. Ya estábamos pensando, che, ¿qué le vamos a poner? Más pintura. No, después dice el peritaje, 230 kilómetros por hora. En Empedrado encima que ya hay que ir frenando. Ahí en Arroyo González, kilómetro 12, 974. Sale Creo que estar era en la autopista de España. Ese. un dueño de uno de los dueños de la línea de supermercado, de farmacia Farmar. No sé si No. pariente del dueño, algo por el estilo. Un Castro. Un Castro, sí, señor Castro, 230 kilómetros por hora. Bueno, contra eso es lo que dice el ingeniero Roberto. No Por podemos Dios. hacer nada. No, ya no. Ya Inge, está. le consulto ya que estamos en el tema, y hoy también dijo el ingeniero Lirucci, que capaz que usted ya sabe el proyecto, pero ¿qué van a hacer en la entrada al aeropuerto? No, De ustedes, Corrientes. los correntinos van a seguir por la ruta 12 en el sentido ascendente y van a pasar por debajo de un puente que va a estar en la entrada de Santa Ana de los Huácaras. Ah, ok. Va a haber que ir hasta la punta y volver. Doblar ahí y ahí colectora. vuelven. Claro, vuelven Por como colectora y entramos al aeropuerto. no sé si por colectora o vienen por la calzada principal y se sale a colectora. Y de ahí, con una rama. Exactamente, van a entrar al aeropuerto de Corrientes. Pero Sí, para ir al aeropuerto de Corrientes, a partir de ahora, cuando inauguren... Vos pensás que la velocidad a partir del momento que la ruta 12 tenga 2 carriles, se va a poner violenta, ¿no es cierto? O sea que no es que va a llegar al acceso al aeropuerto y aunque sea un giro a la derecha, lo va a arreglar con una ramita así. Va a tener que ser como mínimo un carril de desaceleración suficiente. Exacto, de ahí pasan a colectora. En colectora van a llegar hasta el final, en el empalme con el acceso Santa Ana a los Huácaras. Van a pasar por debajo del puente. Van a volver a entrar a la ruta 12, harán, ponerle 400 metros y saldrán por
una salida tipo rama de desaceleración, acceso al aeropuerto de Corrientes. Y Ok. del aeropuerto de Corrientes van a salir a Colectora y va a haber una rama de acceso a la ruta principal para poder entrar a ruta 12. O siguen por la Colectora, que todavía no está diseñada, hasta entrar ahí a la Avenida Libertad, alguna cosa así. Corrientes, lo que son de Corrientes, tienen la suerte de poder visitar y hacer visita de obra en bicicleta, puentes, porque están haciendo Sí, los puentes de las dos avenidas. Una Centenario y la otra Libertad. Y también Sí. el arroyo sobre el arroyo Pirayuí. Sí. El puente nuevo sobre el arroyo Pirayuí. O sea, hay varias obritas ahí en Corrientes para ir, aunque sea en bicicleta, para visitar y ver la obra. Son obras interesantes, ¿eh? Y gracias a Dios están ahí a tiro de salir a pasear con la novia en bicicleta los fines de semana. Pero de la parte de intersecciones me quedó pendiente mostrarles cómo son los pasos de desarrollo del práctico. No es que ustedes van a hacer un práctico, sino que yo lo que les quiero mostrar, usando todas esas herramientas que vimos hoy, cómo tuve que hacerlo yo cuando tuve que ir a Rosario a hacer la materia. Cuando fui a Rosario a hacer la materia. Para que ustedes sepan todas las etapas cronológicas nomás que sé. Eso me va a llevar un rato. Así que enseguida le voy tras eso, si me da el tiempo el ingeniero Viaín, ya voy a encarar la parte de rotondas y distribuidores. Y con eso termina, digamos, mi parte de dictado de clase. Esto para la semana que viene, Roberto. Cuando vos me digas. Sí, pues, sí. Vos me pedís el espacio. Sí, pues, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Listo? Ingeniero, Gracias, gente. Ingeniero, ¿A quién? Dale, te escucho. ya que estamos, ¿sabe algo? Porque de que se va a achicar el ancho de la avenida Sabín, del tramo de la ruta, por el hecho de una ciclovía o algo así, acá en Resistencia. ¿Escuchó algo? Creo que están fabricando la ciclovía ya, pero no invade la calzada principal. Dice que están por achicar a un tramo nomás del lado que viene. Ah, el lado que viene, no sé, Que viene puede desde ser. la ruta. Por eso era todo un tema que se iba a quedar un tramo, que es el tramo ese desde la ruta viniendo, solo un tramo de calzada, digamos. Porque la ciclovía por la Sabín, como quien va hacia el hiper, ya está hecha al lado derecho. Ese están haciendo, sí, pero del otro lado dice que iban a abarcar la media calzada, digamos. Y no sé si va a ser tanto como media calzada, porque no hay tanto tránsito para ciclistas. El ancho del ciclista creo que 1,20 m. Porque El encima ancho... yo pasé por ahí y fuera de lo que es el ancho de calzada no hay mucho lugar tampoco. No, y bueno, Entonces, van a tener que hacer magia, diría uno, así que no, pero no creo que la chica... ¿Detengo la grabación? Sí, pues Roberto, eso es todo tuyo. ¿Detengo la grabación ahora? Sí, señor. Listo.